concurso es un día muy especial para nosotras en el Museo Central porque estamos viendo cómo se concreta la primera edición del concurso para docentes, el MUSEN como recurso educativo. Este concurso ha sido por mucho tiempo un sueño, ¿no? Una idea que se empezó a gestar por los programas que veníamos trabajando en el museo y por el deseo de poder fortalecer las relaciones que tenemos entre el sector de museos con el sector educativo. Y porque en el museo albergamos grandes colecciones de arte peruano de todos los tiempos, que realmente son grandes recursos que pueden facilitar mucho trabajo en aula y nos parece necesario poder compartirlo, que se conozcan. Entonces, aquí la labor de los docentes pues es primordial para poder conectarnos, ¿no? Yo creo que en este sentido estamos buscando generar conexiones entre escuela y museos y centros culturales, ¿no? Entonces, para quienes no conocen mucho el proceso del concurso, pues lo que se tenía que hacer para participar era presentar un proyecto de aprendizaje utilizando hasta 5 piezas de la colección del museo, indicando cuál es el contexto por el cual quieren realizar este proyecto, proyectos que sean de mediano plazo de desarrollo, que tengan una mirada interdisciplinaria, que puedan conectar también disciplinas, no solamente trabajar desde una mirada probablemente de arte o de cultura, que suele ser con lo que se vincula usualmente al museo, sino también abrirla pues a otros intercambios que enriquezcan el uso de estas colecciones, ¿no? Entonces, recibimos una buena cantidad de proyectos a nivel nacional y el día de hoy estamos aquí para celebrar y conocer estas propuestas ganadoras. Muchas gracias entonces a quienes nos acompañan hoy, Fantasía Guevara, eh, Vania Fantasía Guevara Pérez. Ella ganó la categoría de educación básica regular de primaria. Muchas gracias, Fantasía, por postular y por traer esta tan interesante propuesta que más adelante nos vas a poder compartir. Y quiero mencionar que en esta categoría de educación básica regular primaria también tuvimos una mención honrosa porque realmente estaba muy peleado el concurso. Esta propuesta es Distintas pero Iguales, la mujer peruana en el tiempo, de Luis Maurilio Espinosa Flores. Felicitaciones a Luis también y el agradecimiento por tu participación. Esperamos sigas también en contacto con el museo. En la categoría de educación básica especial tenemos a la propuesta ganadora Cuidemos la Vida, Todos Somos Parte de la Naturaleza, de Hilda Fernández Quispe. Y me he saltado la de secundaria. En la educación básica regular de secundaria tuvimos a la propuesta ganadora Cuestionarte para Empoderarte, de Luz María Guevara Yatas. Felicidades, Luz María, Vania, Hilda. Solo para mencionar también que en la categoría de educación básica regular secundaria tuvimos 2 menciones honrosas a quienes felicitamos y agradecemos, por supuesto, por haber participado. La propuesta ¿Quiénes somos los peruanos del Bicentenario? De Ana María León Bustamante, y la propuesta Elaboración de podcasts culturales a partir de la colección del MUSEN, de Víctor Alfredo Piedra Díaz. Como ven, por los títulos de los proyectos han sido propuestas muy variadas, innovadoras, nos han sorprendido gratamente porque notamos que hay un trabajo de investigación, un conocimiento de las colecciones del museo y justamente es lo que se buscaba
desde los objetivos del concurso y de los objetivos, la misión misma del museo, ¿no? Que es servir como un recurso educativo, poder acercarnos y conocer diferentes miradas y cómo las obras de arte tienen muchos mensajes que transmitir y por supuesto pueden servir para diferentes edades en la educación pues regular y también en la educación especial. El proceso de selección, como les digo, fue un poco arduo, pero sin dar mucho relleno, quiero darles pase entonces a que nos presenten el día de hoy brevemente cuáles son estas propuestas que nos traen. Queremos darlas a conocer a la comunidad educativa para que vean cómo pueden inspirarse también o utilizarlas en sus aulas, ¿no? Que es el último objetivo, que estas propuestas que ustedes han preparado puedan ser replicadas en diferentes aulas a nivel nacional. Quiero decir algo muy importante, es que esta presentación es una primera presentación de sus propuestas, pero el compromiso del museo es hacer una publicación con los proyectos que ustedes han desarrollado para poder compartirlos con diferentes escuelas a nivel nacional, ¿no? Entonces, muchas gracias. Está con nosotros también, bueno, Claudia Sánchez, quien estuvo al inicio, que ha coordinado este concurso. Muchas gracias, Claudia, por impecable coordinación. Y nos acompaña también Verónica Cela, quien es miembro del jurado del concurso para docentes, que nos ha acompañado en todo este proceso. Agradecerles también a los demás miembros de los jurados que no nos acompañan el día de hoy, pero han conocido muy a fondo sus propuestas. Estuvo el profesor Juan Cadillo y Paula Maguiña, también del Ministerio de Educación, del área de educación básica especial. Entonces, Verónica, que nos acompaña el día de hoy, dará al final de las presentaciones algunos comentarios sobre sus propuestas, destacando por qué se han elegido y cómo se sugiere probablemente que se puedan replicar en diferentes escuelas a nivel nacional. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente. Es de verdad muy, muy grato ver cómo cobra vida y cómo han llevado estas propuestas a realizarlas, incluso ya en sus aulas. Es muy inspirador para el trabajo que venimos realizando y nada, esperamos continuar pues con muchas más ediciones de este concurso. Entonces, para empezar, vamos a ver la presentación de Fantasía Guevara de la categoría básica regular de primaria, con su propuesta Taller de Teatros de Sombras para generar historias basadas en los grabados del pintor peruano José Sabogal. Muchas gracias, Vania. Muy buenas tardes. Bien. Primero, iniciar, ¿no? Agradeciendo al MUSEM por estos espacios que me parecen necesarios y además importantes, porque de eso se trata la educación, ¿no? De buscar justamente este intercambio de conocimientos, que esto no solamente me pertenece a mí, sino que le pertenezca también a otros maestros y que puedan replicarlos desde sus lugares, desde sus espacios, y que esto se vuelva cada vez un ejercicio mayor en pro de la mejora de nuestros estudiantes, ¿no? Gracias por esa oportunidad. Mi proyecto lleva por nombre Sombras de Sabogal. Es un taller de teatro de sombras para generar historias basadas en los grabados del pintor peruano José Sabogal. Bien, ¿de qué se trata este proyecto? Este proyecto es una propuesta y un camino, una introducción al juego y a la exploración del uso de teatro de sombras como un recurso didáctico, lúdico y creativo para la promoción y creación y narración de historias que están basadas en estos grabados de el pintor peruano José Sabogal, que además es un artista y exponente del indigenismo pictórico, ¿no? Importantísimo. Entonces, esto fue solamente un pretexto para unificar
tanto lo maravilloso que se pueden observar del arte en estos grabados y el teatro de sombras, ¿no? Para inclinar el camino y la creación de nuevas historias generadas por nuestros propios estudiantes. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Primero y el más importante, es que con esto promovemos el arte, la tradición y las historias del Perú, ¿no? Así como los grabados también del pintor Sabogal, como fuentes de inspiración, creación y motivación para el desarrollo de cuentos y narración en el aula. Otro de los objetivos es brindar al estudiante recursos básicos y necesarios en la introducción al teatro de sombras, ¿no? Y su desarrollo en el aula, que además es un arte muy bonito y que permite que el estudiante genere muchas y desarrolle muchas capacidades mediante el juego del uso de sombras, ¿no? Y además esto permite introducirnos al teatro sin la necesidad de exponer al estudiante a un escenario, ¿no? Sino al juego mismo de utilizar estas herramientas. Y además un tercer objetivo que está planteado en este proyecto es que usamos materiales reciclables. Esto quiere decir que para la elaboración de todo este proceso de teatro de sombras, lo que hacemos es utilizar todos los materiales reciclados que podamos para utilizarlos como personajes y como escenarios del propio proyecto. El contexto en el cual se gestó este proyecto fue en el confinamiento mismo, ¿no? Y por lo tanto está diseñado para ejecutarse tanto de manera virtual como de manera presencial, ¿no? Es lo maravilloso de esto. Y además, bueno, pretendemos recuperar de forma creativa, lúdica, la valoración, ¿no? Cultural, ¿no? Fomentando un perfil del estudiante crítico, motivado por un lenguaje artístico. ¿Y esto por qué? Porque en la actualidad hemos visto que hemos perdido un poco el sentido de nuestro patriotismo, ¿no? Entonces, esto pretende recuperar un poco y valorar sobre todo el arte que existe en nuestro país y que es muy importante para la actualidad. Las metodologías que propongo son primero un aprendizaje basado en el pensamiento, ¿no? Porque en todo este inicio de procesos que se van a desarrollar en el proyecto, hacemos mucho análisis y conocimiento de lo que vamos a estudiar, tanto de conocer, propiamente dicho, al autor de los grabados, tanto de conocer y analizar y cómo vamos a generar estas historias, ¿no? Luego también aplicamos el aprendizaje cooperativo, porque estas historias se pueden realizar en grupo, ¿no? De hecho es muy enriquecedor ver cómo se juntan entre sus compañeros y generan nuevas historias, nuevas formas de contar, ¿no? Y esto hace que sea una integración mayor en el aula. Y por último, la estructura pedagógica que propongo es modular, ¿no? Realizar 3 módulos, de un módulo teórico-práctico, el segundo módulo es una introducción al teatro de sombras, y un tercer módulo que viene a ser la aplicación misma del teatro de sombras para observarlo ya como una presentación artística. El tiempo va a ser muy relativo en realidad, ¿no? Va a depender mucho de qué curso lo vaya a aplicar, porque lo bonito de este proyecto es que lo pueden aplicar profesores de historia, de comunicación, de otros cursos que no necesariamente son, por ejemplo, mi área, que es arte y cultura. Entonces, va a depender mucho del tiempo que ustedes tengan en sus colegios, ¿no? Y cómo lo puedan aplicar. Yo recomiendo que en realidad cada módulo se tome un tiempo determinado considerable para que trabaje de forma correcta y profunda, ¿no? Por eso es que yo lo he planteado en 5 meses y 5 días aproximadamente, que es el tiempo que yo dispongo en la institución por las horas que tengo. Pero esto va a depender mucho también de cómo sus estudiantes puedan ir avanzando, ¿no? Cómo pueden ir profundizando. Entre mayor habilidad se tenga, se puede ir agilizando. Pero lo ideal también es trabajar y darnos un tiempo determinado para poder disfrutar de cada uno de estos procesos. Bueno, las piezas que yo he seleccionado, que son 5, voy a trabajar con la cholita, con el escribano,
con el caballito de Huanchaco, con el portal de la iglesia de la Compañía y con el machón arequipeño. Esta colección no ha sido escogida al azar, ¿no? Se ha pensado porque la finalidad es conseguir trabajar con dos personajes principales, un personaje que tenga un escenario alrededor y dos escenarios que propongan una mayor creación en la historia, ¿no? Es importante que para generar esta historia yo tenga escenarios, tenga personajes, y es por eso que he seleccionado estos grabados en particular. Permite, ¿no? Que yo los pueda trabajar en el aula. Yo puedo crear una historia simplemente con 2 grabados o con los 5 grabados. Eso va a depender del estudiante y de cómo se lleve el proceso dentro del aula. Bueno, las principales actividades que se plantean a desarrollar durante todo el proyecto son 4, las principales, ¿no? Porque dentro de cada una de estas hay más y más y más actividades, pero las principales son estas, ¿no? La primera es convertir todo este primer bloque en un análisis, donde vamos a conocer al autor y al indigenismo peruano. ¿Por qué es importante? Porque los personajes y el ambiente y la historia detrás de todo esto me va a ambientar, me va a llevar a un lugar, me va a conectar con la creación que va a proponer el estudiante. Entonces sí es importante conocer quién realizó estos grabados, quién es José Sabogal para ellos, qué representa en el Perú José Sabogal, ¿no? ¿Qué nos quiere decir con estos grabados, ¿no? Y qué hay detrás de cada una de estas propuestas, de estas piezas artísticas, ¿no? Esto es todo un primer bloque donde también se van a generar las historias, se van a hacer pequeños guiones gráficos, ¿no? En la segunda, justo la segunda actividad es eso, ¿no? Lo potente del guión gráfico que nos va a ayudar a proyectarnos en lo que vendría a ser ya mi futura muestra de historia en sombras, ¿no? Todo este proceso es muy bonito porque además vamos a decidir si vamos a trabajar con la cholita, con el escribano, con el machón arequipeño, con el caballito de Huanchaco, ¿no? Y ver cómo vamos a contar, qué nos tiene que decir, qué nos van a contar con estos grabados, ¿no? Después es la elaboración de los insumos para el teatro de sombras. Aquí, en este proceso, es donde vamos a desarrollar todo el material tangible, ¿no? Como les mencionaba, les vamos a enseñar a hacer un escenario portátil con cajas reutilizables, ¿no? Que vamos a encontrar en muchos espacios, ¿no? Con material reciclado. Y por último se va a dar la presentación de mi muestra en sombras, de esta historia que yo he generado y he creado con la motivación de los grabados de José Sabogal. ¿Cómo se vincula este proyecto con el currículo nacional? Bien, tengo como competencias, construye su identidad, que está dentro del desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ¿no? Construye interpretaciones históricas, que está dentro de ciencias sociales, después aprecia de manera crítica manifestaciones culturales y crea proyectos desde los lenguajes artísticos dentro de arte y cultura, y gestiona responsablemente el espacio y el ambiente de ciencia y tecnología. Cada uno de estos responde, ¿no? Además, a bloques determinados dentro del proyecto, ¿no? Ellos van a construir su identidad conforme vayan conociendo al autor, conforme vayan generando su historia, el indigenismo, la importancia de estos grabados, esta interpretación histórica que ellos van a hacer de generar historias, cuentos, mediante esta motivación de los grabados, ¿no? Estas apreciaciones que ellos van a realizar al ver cómo funcionan, cómo son, cuál es su naturaleza, ¿no? Y bueno, y por último, esto de que les mencionaba, de que lo importante es que trabajemos con materiales reciclables, ¿no? Esto es muy importante porque esto no les va a generar a ellos un gasto adicional, ¿no? Sino que pueden utilizar un material que tengan en casa.
Bien, por último en esto quería mostrarles un pequeño video muy rapidísimo, en menos de un minuto, donde hago la primera parte de lo que vendría a ser cómo se vería un grabado en sombras basado en los grabados de José Sabogal. Es así como culmina el grabado y cómo se vería en las sombras, ¿no? Esto es el inicio del proyecto en sí, porque hay todavía más grabados, más formas de representarlo en el mismo teatrín, ¿no? Y bueno, esta es la naturaleza del proyecto, y bueno, espero que les guste, espero que lo puedan replicar también en las aulas. Es un proyecto hecho con mucho cariño, y nada, gracias. Muchas gracias, Fantasía, realmente muy inspirador, muy completo también y bastante integral la propuesta que nos traes y efectivamente pues ver cómo quedaría la sombra al final nos ha podido terminar de dar el sentido de cómo se puede aplicar. Muy bueno. Los comentarios los va a hacer Verónica, así que no me quiero robar el tiempo de nuestra siguiente ganadora, pero bueno, felicidades y efectivamente sería muy lindo poder ver cómo estos proyectos se replican en diferentes aulas y como tú dices, también trabajo que se pueda realizar incluso desde la educación remota, que era una de las consideraciones que habíamos anotado en las bases del concurso. Bueno, entonces vamos ahora con Luz María Guevara Yatas, quien nos trae la propuesta Cuestionarte para Empoderarte. Esta es la propuesta ganadora de la categoría de Educación Básica Regular de Secundaria. Muchas gracias, Luz María. Muchísimas gracias. Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, agradecer por la organización de este concurso, que justamente motiva e incentiva a nosotros los maestros a poder investigar, a poder innovar y por ende mejorar nuestras prácticas pedagógicas y sobre todo a este gran fin que tenemos, que es la formación de los ciudadanos críticos, deliberativos, que se requieren en nuestro país, que necesita urgentemente nuestro país. Mi institución educativa está ubicada en el distrito de Saña, provincia de Chiclayo, Lambayeque. Soy docente de desarrollo personal, ciudadanía y cívica en el nivel de secundaria. Este proyecto de aprendizaje, como está planteado, está inspirada en dos obras de nuestra, en este caso, de esta artista, de esta intelectual del siglo XXI, de esta artista indigenista, que es Julia Codecido, que ha inspirado justamente un trabajo realizado con estudiantes del nivel secundaria, que como su nombre del proyecto lo indica, ¿no? En el Cuestionarte, que es desarrollar, promover el desarrollo del pensamiento crítico,
y lo que es el empoderarte, porque consideramos como docentes formadores de estos ciudadanos que el pensamiento crítico, esta capacidad es fundamental en los ciudadanos, el deliberar, porque eso justamente nos conlleva al reconocernos también como seres con, en este caso, con derechos, nos conlleva a poder participar y el saber también convivir con los demás en esta rica diversidad que tiene nuestro país, en estos encuentros y también muchos desencuentros que tenemos. Entonces, parte de este proyecto es por ello que, en primer lugar, punto de partida para todos los colegas que me escuchan es conocer mucho nuestro contexto, es conocer la realidad nacional y también esta realidad que tenemos particular también a nivel de nuestras instituciones educativas. Mi proyecto nace justamente conociendo este contexto. Como docente de formación ciudadana y cívica, he desarrollado proyectos relacionados a esta problemática que tenemos de discriminación y violencia en nuestro país, y sobre todo de estos grupos vulnerables que son las mujeres, las niñas y las adolescentes. Entonces, reconocemos, por ejemplo, entre estos datos importantes de que, de acuerdo a esta primera encuesta de percepción, ¿no?, de lo que es la diversidad y la discriminación étnica en nuestro país, que 53% de los peruanos percibimos que nuestro país es muy discriminador. Pero un punto crítico para mí fundamental es que solamente 8% reconocemos que discriminamos. Entonces, he ahí el trabajo que tenemos, ¿no?, nosotros los maestros, de justamente poder reflexionar, ¿no?, llevar a nuestros estudiantes a este desarrollo del pensamiento crítico, de esta discriminación que está, digamos, cubierta, ¿no?, de esta discriminación, entre comillas, muy disimulada, ¿no?, que no lo reconocemos como tal, ¿no?, y que muchas veces hasta en los medios de comunicación fluye esta situación, ¿no?, y no se hace nada al respecto. Bien, entonces, y esta realidad nacional no es ajena a la realidad que ocurre en mi institución educativa, ¿no?, que justamente dentro de este diagnóstico, de lo que percibo también, de encuestas que hemos trabajado con nuestros estudiantes sobre esta situación de discriminación que hay, sobre el machismo, que es una de estas causales, junto con los prejuicios y los estereotipos. También hay diagnósticos que ha realizado el Centro de Emergencia Mujer en mi comunidad. Y es justamente esta situación del machismo, ¿no?, que genera alta tolerancia hacia las situaciones de violencia, ¿no?, que sufren las mujeres en mi distrito, también las niñas y adolescentes que son nuestros estudiantes. Situación que sabemos y reconocemos los maestros que en esta crisis que tenemos de pandemia, ¿no?, ha agudizado. Bien, entonces, parte de ella, de esta realidad, justamente acá hay algunos testimonios de mis estudiantes, ¿no?, referente a esta situación, ¿no? Por ejemplo, Adriana nos dice, ¿no?, a través de este testimonio, que en Saña piensan que la mujer es su sirvienta, ¿no?, que la mujer en este caso está para atender a lo que es la pareja, ¿no?, y que es la desigualdad, ¿no?, algo que para mí es muy duro de reconocer también como maestra, es que esta desigualdad, dice ella, no necesita salir de casa para poder vivir esa desigualdad. La desigualdad está presente desde el mismo hogar, ¿no? Y justamente dentro de esas encuestas que hemos tenido es que los estudiantes se sienten discriminados fundamentalmente en la escuela cuando ha habido la situación presencial, ¿no?, y en sus hogares, ¿no? Son los lugares donde debería ser espacio de socialización, de convivencia, pues justamente esos espacios donde son en este caso más vulnerables, ¿no? Una situación particular también, porque como docente siempre incentivo, mi colegio es mixto, tanto varones como mujeres, les digo, no, acá quizás está el próximo presidente del Perú, presidenta, ¿no?, o alcaldesa de Saña, o alcalde de Saña sobre todo, ¿no? Entonces, en el caso de las niñas me comentan y me dicen, no, las mujeres nos han dicho siempre, pues, y acá una mujer si postula, pues, no va a ser tomada en cuenta, porque los cargos para autoridades no son, en este caso, digamos, para las mujeres, ¿no? Entonces, tenemos una situación, ¿no?, de prejuicios, porque vemos que estos prejuicios, estereotipos, justamente todo ese engranaje que nos conllevan a esta situación de discriminación, y esta situación de discriminación de género, y esta situación de discriminación étnico-racial también que se sufre en el distrito, pues conlleva a una situación de violencia, ¿no?
En este contexto de mi distrito también comento, ¿no?, que es muy importante, es que Saña ha sido reconocida por la UNESCO como sitio de la memoria de la esclavitud y de la herencia africana. Entonces tenemos una población muy rica, diversamente cultural, por eso también lo reconocen como encuentro de 4 continentes, porque tenemos afrodescendientes, tenemos también ahí población de descendencia asiática, tenemos mucha migración andina, ¿no? Presencia también hay que reconocer ahora también venezolana, población oriunda también, cuyas raíces culturales son muchik, entonces hay toda una diversidad. Entonces, en mi institución educativa yo puedo percibir bajo esta situación, ¿no?, una discriminación también, hablamos étnica racial y una discriminación de género. Entonces, bajo esta situación de mi contexto, que ocurre en mi comunidad, como ocurre en el país, es que considero, ¿no?, los siguientes objetivos, ¿no? En primer lugar, uno de los objetivos que está en el aspecto de cuestionarte, es fundamental el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Fundamentalmente en lo que es secundaria tenemos esas condiciones, ¿no?, de nuestros adolescentes, de este espacio para lo que es promover este pensamiento crítico, porque ellos están en ese nivel de este pensamiento complejo. Entonces, ese es uno de los primeros objetivos, el cuestionarte, ¿no? Ha inspirado en estas 2 obras cómo nos conllevan a lo que es preguntarnos, ¿no?, y analizar, no solamente el pasado, ¿no?, analizar el presente también, y también los compromisos ciudadanos que deberíamos tener para poder justamente construir un futuro. En el segundo objetivo es promover que en los estudiantes el reconocimiento de sus derechos y también de sus deberes, ¿no?, como ciudadanos interculturales. Sí, entonces, no solamente este proyecto persigue lo que es, digamos, que nos reconozcamos, en este caso, la problemática, ¿no?, que hay en la comunidad y nos quedemos ahí, sino que también en esta situación de empoderamiento poder hacer nosotros también acciones, ¿no?, acciones que nos conlleven a cambiar, ¿no?, y a contribuir a este cambio de esta realidad. Entonces, las metodologías en sí, porque ahí se aplica varias, en este caso también estrategias, pero en sí es una metodología activa, en este caso deliberativa y también, como indiqué, propositiva, ¿no?, en la cual fundamentalmente promueve lo que es este desarrollo del pensamiento crítico para lo que es, digamos, la construcción de lo que es nuestra identidad, para saber convivir y participar, ¿no?, en nuestra sociedad. Lo que es los tiempos depende de las necesidades de cada institución educativa. Muchos, en este caso, ahorita, por ejemplo, en Aprende en Casa se está trabajando por experiencias de aprendizaje, ¿no?, que a veces abarcan 3 sesiones, 4 sesiones regularmente. Entonces, incluso en esta 5ª experiencia se ha trabajado todo ese tema de discriminación, ¿no?, con esta mirada que tenemos a la situación del ciudadano, ¿no?, de cómo estamos en esa situación en el Bicentenario. Entonces, depende mucho de esta realidad, pero este proyecto puede aplicarse, no puede aplicarse a estas diversas realidades porque la discriminación está ahí, está dada, ¿no?, está probada, está en este caso, las estadísticas lo dicen, es algo que quizás muchos niegan, pero la realidad es así. Entonces lo podemos aplicar tanto en instituciones públicas, en instituciones privadas, lo podemos aplicar de manera presencial como también de manera virtual. Bien. Disculpa, Luz María, que te interrumpa, pero solamente quedan ya 2 minutos, entonces Sí, de repente sí los podemos apurar un poquito. Gracias. Sí, ya. Muchas gracias, disculpen. Dentro de estas, por eso, piezas fundamentales que he tomado en cuenta es Cabeza de Criolla y lo que son las tapadas limeñas, porque justamente bajo estas imágenes, así como en el pasado, ¿no?, esta artista luchó con prejuicios, ¿no?, y rompió en este caso con esta situación y fue una de las primeras profesionales reconocidas. De igual manera, esta situación no ha cambiado mucho y esto nos invita también a poder hacer este trabajo, ¿no?, de lo que es esta reflexión. Entonces tenemos que este proyecto consta de estas 2 fases, ¿no?, de ese trabajo, en primer lugar, del cuestionarte y luego del empoderarte, ¿no?, para poder desarrollar estas competencias ciudadanas. Bien, quisiera mostrar, bueno, se vincula con la mayoría de competencias de las diversas áreas, fundamentalmente como profesora de desarrollo personal, pues de hecho que trabajo estas 2 competencias fundamentales
construye su identidad y convive y participa democráticamente, pero también hay mucho de investigación, por eso está también ciencia y tecnología, hay también que hacer interpretaciones, revisar diversas fuentes históricas, estas ciencias sociales también ahí que pues, se puede trabajar desde el arte, desde también como proyectos de emprendimientos que puede ser de lo que es educación para el trabajo. Entonces, yo sugiero por ello de que se trabaje a través de proyectos, porque permite un trabajo articulado, ¿no? Y un trabajo que responda, digamos, a objetivos comunes, ¿no? Y a productos también que conlleven a lo que es realmente evidenciar las competencias ciudadanas. Bien. He trabajado en esta oportunidad a través, como mi colegio está ubicado en zona urbana, pero atendemos a población rural, en su gran mayoría rural y diversa, pues trabajamos fundamentalmente por lo que es el WhatsApp, ¿no? Y pocas oportunidades por el Meet, por el tema de dificultad de conectividad que se tiene, ¿no? Entonces acá se ha creado lo que es este grupo, se hizo una ficha por Drive para esa visita también, y ellos puedan también indicar que aprendieron, y justamente de todas las colecciones, fuimos esta colección destacada, ¿no? Que son, en este caso, mujeres artistas, en este caso del MUSEM, ¿no? Y podemos indicar cuántos antes no conocían, ahora ya conocen sobre el MUSEM, qué colecciones les han gustado más, ahí están las estadísticas, y por qué consideran que el MUSEM es importante, también están sus opiniones. Acá hay algunos de los trabajos que hemos venido realizando, por ejemplo, estas son unas imágenes del trabajo que se ha realizado en el WhatsApp, en base a ello, en primer lugar, estas preguntas exploratorias, después de haber hecho la visita al museo, ¿no? En la cual ellos justamente ya comienzan a comentar estos prejuicios, estereotipos que hay, comienzan a generar también la creación de lo que es historias, a también investigar sobre la historia de la autora, porque justamente la autora es la que me inspira, porque no solo es el tema de sus obras, es su misma vida la que inspira, ¿no? A que mis niñas, a que mis adolescentes y también los jóvenes también tengan personajes que inspiren, porque justamente en mis instituciones educativas son pocas las que estudian, las que logran culminan la secundaria, perdón, pero son pocas las que en este caso superan, ¿no? Con alguna carrera, ¿no? Y son pocas realmente ellas, entonces yo necesito también personajes se inspiren, es por ello que tomé a esta autora, no solo por, digamos, por su obra, sino su vida misma inspira. No solamente remitimos a revisar el pasado, ¿no? Que justamente estas conclusiones es que prejuicios y estereotipos que conllevan la discriminación y violencia existen, también al presente, ¿no? Por ejemplo, el estudiante Violeta nos indica que ahora es una mujer, ¿no? Las mujeres que estamos, en este caso, bajo esta situación de violencia, indica lo que es la situación, que estamos, en este caso, cansadas, por ejemplo, de estas miradas sexuales, ¿no? Que se recibe todos los días, porque también en esa parte ellas también sufren lo que es el acoso, digamos, callejero, ¿no? Como la mayoría sufre en el Perú las mujeres, ¿no? Pero también nos planteamos desde la mirada del pasado, de lo que ocurre ahora, ¿no? También con los compromisos ciudadanos, ¿no? Planteamos lo que debería ser, ¿no? Debería ser nuestro futuro, ¿no? Con los compromisos ciudadanos y lo que podemos hacer, incluido compromisos desde sus redes sociales que ellos han planteado, ¿no? Acá hay algunas imágenes de mis estudiantes, ¿no? De algunas de las sesiones sobre roles de género, ¿no? Por ejemplo, acá Joselito nos dice, ¿no? En cuanto a que los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos, y acá, por ejemplo, acá hay un niño paseando también a su niño, cosas que no, es imposible, digamos, o casi complicado ver en saña, ¿no? Entonces, los roles, ¿no? Cómo deben, en este caso, ser mirada a lo que es, digamos, los quehaceres del hogar, por ejemplo, empezando, ¿no? A que deben ser, en este caso, distribuidos por todos, ¿no? También tenemos ahí Irma, que es afrodescendiente, donde dicen, no, las mujeres somos fuertes, ¿no? Bien, y así, ¿no? Y como el tema también siempre han dicho, ¿no? De que no tiene hasta el momento saña ninguna alcaldesa mujer, no, nunca ha sido elegida, entonces también van a esa mirada, ¿no? De que también las mujeres podemos llegar a ocupar cargos, ¿no? A este ejercicio público también, que no solamente, como entre comillas la frase lo cuestiona, ¿no? Cuando dicen, no, las mujeres, en este caso, en el espacio privado, no los hombres solamente el espacio público, también consideran que las mujeres también podemos ocupar en estos cargos, y también en nuestra localidad o también en el país, ¿no? Por eso ellos han dibujado, se han inspirado en ello. Y bueno, cierro con esta imagen de Chantal, ¿no? Donde ella ve ¿no? Esa es su mirada de futuro, dice, ¿no? Para lo que es los varones y mujeres en el Perú, ¿no? Donde haya igualdad de oportunidades, y dibuja a ambos como ingenieros, porque justamente la carrera de ingeniería es, digamos, mirada solamente para varones en su comunidad. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, Luz María. Gracias por compartir tu propuesta, que como dices, efectivamente toca temas que no suelen probablemente ser discutidos o no se abordan o no se quieren necesariamente incluir en los temas, pero yo creo que justamente a través del arte, como tú dices, se puede buscar reflexiones con miradas críticas y conversar de temas que probablemente no se abordan usualmente o cotidianamente, incluso desde las aulas. Me parece muy interesante ver cómo tomas la obra de Julia Codecido y ver cómo inspira a otras alumnas, tanto mujeres como hombres, chicos, a pensar en la necesaria igualdad y conocer y ver sus roles también desde esa perspectiva. Muchas gracias y felicidades también, qué bueno que lo hayan implementado ya. Muy bien, entonces vamos ahora a ver la propuesta de Hilda Fernández Quispe. Ella nos trae la propuesta ganadora de la categoría de Educación Básica Especial. Cuidemos la vida, todos somos parte de la naturaleza, que además vale decir con esta categoría, para nosotros era muy importante poder plantear una mirada desde la inclusión, ¿no?, del trabajo que hacemos en el Museo Central, y también a pesar de que es importante ver que esa inclusión en la educación también se invita a que sea parte de la educación básica regular, tanto primaria como secundaria, incluso inicial, ¿no? Hilda probablemente nos va a comentar un poco de eso, que es a lo que se dedica. Muchas gracias, Hilda, te doy la palabra. Muy buenas tardes con todos los presentes. Un saludo muy especial y reconocimiento a esta oportunidad generada por el MUSEN y a quienes dignamente lo representan, pues de esta manera se promueve la investigación, el espíritu crítico y, por qué no decir, la innovación desde el contexto de los maestros. Este proyecto denominado Cuidemos la vida, todos somos parte de la naturaleza. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo se inició? Bien sabemos que toda investigación parte de una idea, pero esta idea tiene que surgir de una problemática. Mi persona es integrante del equipo SANE del CB Nuestra Señora del Pilar de Arequipa. Parte de mis funciones está el dar asesoramiento técnico a docentes y directivos de instituciones educativas de básica regular, en los niveles de primaria y secundaria. Indudablemente, para yo dar una asistencia técnica de calidad, no solo basta con manejar un saber pedagógico, sino que tengo que tener un acercamiento con los estudiantes que están incluidos en las escuelas a cuyos docentes y directivos asesoro. Por ende, he estructurado en este tiempo de trabajo remoto un espacio virtual en el cual tengo contacto con los estudiantes. Ellos presentan discapacidad visual, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista y también tengo estudiantes con déficit auditivo. Bueno, en una de esas tantas sesiones, cuando iniciamos la comunicación, desarrollo una especie de asamblea. Y en esa asamblea, una de las estudiantes me pregunta: profesora Hilda, ayer mi mamá me entregó unas monedas y yo busqué explorarlas. Bueno, noté el relieve y le pregunté a mi mamá y ella me dijo: es el gato andino. Profesora, ¿qué es el gato andino? Esa sola pregunta del estudiante a mí me permitió generar un conflicto. Entonces, ese día conversamos a partir de esa intervención y lancé preguntas respecto a cuánto conocen de esas monedas de Nuevo Sol que a nivel nacional han sido distribuidas.
en diferentes momentos y con diferentes colecciones. Esto me llevó a elaborar una lista de cotejos que la apliqué de manera individual, porque con cada estudiante se tiene que hacer una intervención individual, respetando las características de su discapacidad. Entonces, obtuve resultados y efectivamente llegué a una conclusión, que los estudiantes no conocen en su totalidad qué animales están en peligro de extinción. Fue ahí que esa idea básica me dio la luz para que yo pudiese plantear este proyecto. Pensé y dije, bueno, tenemos objetos concretos en el entorno. O sea, hay animales en los entornos donde ahorita los estudiantes están desarrollando su trabajo remoto. Pero también reflexioné y pensé que en ese mismo entorno tenemos recursos, y uno de esos recursos son las monedas de Nuevo Sol. Necesitaba tener un referente organizado, sistemático, y fue ahí que recurrí entonces al MUSEN. Y dije, muy bien, punto de partida, la idea clave, recurso educativo, tomar en cuenta entonces las colecciones que nos presenta el MUSEN. Este proyecto tiene objetivos, tiene contextos, tiene metodología. ¿Cuáles son los objetivos? Para poder plantear estos objetivos, tuve que reflexionar junto con los estudiantes, y es que enseñar los valores ambientales desde las escuelas es una forma de promover cambios de visión, de compromisos frente a la protección de la naturaleza, la protección de los animales, tanto en docentes, en estudiantes y en padres de familia. Y es que últimamente, a pesar de generarse campañas a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, todavía sentimos en carne propia y con mucha pena que la vida, que los hábitats, que el ecosistema está siendo afectada ¿por quién? Muchas veces por el mismo ser humano, en esa idea antropocentrista de que él tiene que ser la primacía en la naturaleza. Entonces, los objetivos planteados para este proyecto son promover la formación de ciudadanía y valores ambientales mediante el desarrollo de actividades inclusivas. Estas tenían que ser adaptadas a las características de los estudiantes que son parte del proyecto. Conocer los animales silvestres cuya vida está siendo amenazada en nuestro país a partir de las grabaciones en las monedas de Nuevo Sol. Desarrollar actividades pedagógicas que permitan a los estudiantes fortalecer su creatividad. Fortalecer la práctica pedagógica inclusiva mediante adaptaciones de acceso para estudiantes con discapacidad, ¿no? Tomando en cuenta la información académica y sistematizada que ya existe en el MUSEN. Elaborar un glosario adaptado para estudiantes con discapacidad visual e intelectual. Es importante remarcar que este proyecto se puede desarrollar o se ha desarrollado en parte durante el trabajo remoto y también se va a implementar durante el trabajo presencial y puede ser aplicado con estudiantes de la básica especial, de la básica regular, básica alternativa en los diferentes niveles y modalidades. Metodologías. Observamos aquí ya una serie de fotos que he tenido o que tengo a bien compartir con ustedes porque son el resultado de la implementación del proyecto. Una metodología, la experiencia directa. Cuán importante es que toda experiencia de aprendizaje parta de la experiencia directa. En este caso, ustedes me dirán, pero ¿cómo la colección tomada en cuenta está en el museo? ¿Cómo has hecho? Bueno, he tomado en cuenta esas monedas de Nuevo Sol que están en circulación. Entonces les indiqué a los estudiantes, por favor, de ahora en adelante, juntar esas monedas, pedir colaboración al papá, a la mamá o a quienes estén en su entorno familiar para irlas juntando. Desinfectarlas, por favor, seguir los protocolos de bioseguridad y a partir de ello vamos a hacer las actividades que forman parte de las experiencias. Un caso muy especial, un estudiante me dijo, bueno, profesor, estoy triste porque mi tío se las había gastado las monedas. De nuevo las tuvo que
juntar, pero la experiencia directa a partir de las monedas. Un segundo aspecto, movimiento coactivo de Van Dyck. Si hablamos de los estudiantes con discapacidad visual, es importante enseñarles cómo se tiene que hacer la exploración táctil de los objetos. Se ha conversado, se coordinó vía telefónica con los padres de familia para que se les indique, ¿no?, cómo tienen que guiar. En la fotografía observamos, por ejemplo, mano sobre mano, las manos del papá sobre las manos del estudiante, para que le ayuden a explorar el esquema en relieve de las imágenes que posteriormente también se les ha acercado. Las adaptaciones de acceso. Hablamos de la ampliación de imágenes, y esto responde a que parte del grupo de estudiantes tenían discapacidad visual, baja visión. Entonces, ese resto visual que puede implicar afección en su agudeza visual, en su campo visual, requiere que se hagan adaptaciones de acceso, y una de ellas es la ampliación de imágenes de las monedas, del texto. Seguimos aquí al lado derecho superior, la exploración táctil de las monedas como una consecuencia de los movimientos coactivos de Van Dyck. Enseñar a los estudiantes a explorar las monedas. En la parte inferior derecha tenemos un texto transcrito al braille. ¿Cuán importante para mí y para todos los docentes de la educación básica especial es que entendamos que la inclusión va más allá de la oportunidad? Para que un proceso inclusivo tenga resultados efectivos y conscientes, necesitamos darle a los estudiantes el material que requiere. Si tiene discapacidad visual, no basta con enviarle audios o leerle. Es importante que se le entregue el material en su sistema alternativo de comunicación. Entonces, lo que hice, la información, tanto los listados con los nombres de los animales que íbamos a trabajar, con otra información complementaria, la he pasado al braille con pauta y punzón, y la entregué a la mamá y al papá de los estudiantes que tienen discapacidad visual, ceguera total. Eso que acabo de mencionar responde a los principios del diseño universal del aprendizaje. ¿Qué significa? Hay que facilitarle a los estudiantes el material que responda a sus características. O sea, principio de representación, múltiples formas de representación. También, ¿no?, hablamos del principio de acción y expresión, principio de implicación afectiva. Más adelante vamos a hablar de eso también. Los tiempos. La planificación del proyecto del 1 al 30 de abril, la implementación del 3 al 28 de mayo y la evaluación durante todo el proceso, pero se tuvo que hacer una evaluación específica del 1 al 11 de junio. Hilda, disculpa que te interrumpa, nos queda un minutito para tu presentación. ¿Ya? Por favor, pasemos la diapositiva. Bien, ¿qué piezas de la colección del MUSEM se ha utilizado? Aquellos que corresponden a la fauna silvestre amenazada del Perú. Son 10 monedas en las que se presentan, acá también la tengo, acá la pueden observar, ¿ya? 10 monedas en donde están 10 animales cuya vida están pues en extinción en nuestro país. Pasemos, por favor. ¿Cuáles son las principales actividades que plantea desarrollar? Comparto. Planificación, implementación y ejecución. En la planificación, punto de partida para intervenir en cualquier contexto, más allá de la modalidad de educación básica especial, pudiera ser en la básica regular o básica alternativa, es reconocer las características de los estudiantes. En este caso, a través del informe psicopedagógico y el plan de orientación individual. Hay que identificar qué instrumentos voy a utilizar para recoger información, hay que diseñar las experiencias de aprendizaje, coordinar con las familias, y también he colocado visita al museo de la ciudad. Durante la implementación viene a ser la preparación de todo el material, en braille, audios, ampliaciones. En la ejecución viene a ser la ejecución propia de las experiencias de aprendizaje, y se ha planteado 3 sesiones. La primera, exploramos las monedas y aprendemos. Producto, un dibujo. Sesión 2, protejamos la vida de los animales silvestres del Perú. Producto, frase, dibujo o collage reflexivo con apoyo de la familia. Y la sesión 3, elaboramos un cuento sobre el cuidado y preservación del ecosistema. Producto, un cuento. Pasamos, por favor.
¿Cómo se vincula el currículo nacional? Enfoques transversales, inclusivo de atención a la diversidad y conciencia ambiental. Para cada área curricular he tomado en cuenta las competencias respectivas en ciencia y tecnología, en comunicación, en personal social. Es importante indicar que el grupo con el que he trabajado pertenece al nivel primario y también hay quienes son del nivel secundario. Pasamos. Bien, esta ya es la parte más riquísima de este proyecto. Estos son los materiales y recursos educativos elaborados. Aquí tenemos una fotografía de la lista de cotejos que se ha aplicado. Acá tenemos las monedas en concreto, con señalética en braille. En la parte inferior izquierda tenemos un esquema en relieve de la rana gigante del Titicaca. En el extremo derecho inferior tenemos el texto en braille. Pasamos, por favor. Acá también, miren cuán importante, como parte del grupo con el que trabajé, tenemos un estudiante con discapacidad intelectual, y acá tengo un material visual rana en líneas simples, para que lo pueda pintar, o sea, con no mucho ruido visual. También tengo audios adaptados con las lecturas grabadas, así como los textos escritos que se envió a través del WhatsApp. Pasamos, por favor. Las experiencias de aprendizaje. Ya, como les indicaba, ya se ha ejecutado el proyecto, porque yo no puedo promover una propuesta si antes no la valido desde mi experiencia. Entonces, aquí, importantísimo, respondiendo justamente a esa red afectiva que nos habla el principio de motivación en el diseño universal del aprendizaje. En las sesiones, en las experiencias de aprendizaje desarrolladas, siempre la motivación, dinámicas de recreación, etc. Luego, acá tenemos una sesión en la que se hizo la ampliación de las imágenes. En la parte inferior tenemos la ampliación de texto escrito, también se utilizó vídeos, acá tenemos del cóndor andino, acá de la rana gigante del Titicaca. Pasamos, por favor, repito. Estos son los estudiantes participantes, como ustedes pueden ver, tienen discapacidad visual, ceguera total, baja visión, y tengo también con discapacidad intelectual leve, de los grados primaria y secundaria. Y la última, por favor. Estos son los productos enviados por los estudiantes. Estos productos, bueno, bajo esa perspectiva de hacer una retroalimentación efectiva, tratamos de que los hagan durante la sesión virtual, pero no siempre es factible. Ahí tenemos, miren, dibujo del suri, dibujo del tapir andino, tenemos dibujos, tenemos cuentos creados por los estudiantes, tomando en cuenta los animales reconocidos a partir de las monedas, que son parte de la colección del MUSEM, cuentos creados, lemas, y me llamó mucho la atención este lema creado alusivo a la preservación del gato. Dice, no maltrates ni mates animales, ellos son seres vivos como nosotros, y como ellos hay, pocos. Y ustedes dirán, pero mira, estos dibujos son sencillos. No, cada dibujo tiene su característica, porque por ejemplo estos que están con negrita, ¿no? En fondo blanco, es un estudiante con baja visión y solo reconoce ese lápiz negrita, porque tiene dificultad con el contraste de colores. Lo mismo pasa con este dibujo de la pava blanca, que lo hizo el estudiante con discapacidad intelectual. Y bueno, a partir de estos productos enviados es como se hizo justamente la emisión de los juicios de valor, y dijimos, sí, este proyecto funciona, y es importante difundirlo, porque en realidad, a través de estos productos, ¿qué es lo que estamos generando? Conciencia ambiental. Ya nos dijo Mahatma Gandhi, ¿no? La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgada por la forma en que sus animales son tratados. Muchas gracias. Muchas gracias, Hilda. Es también una propuesta muy, muy rica, muy interesante e inspiradora. Genial además que lo hayas podido desarrollar y que hayas tenido, como mencionas, esta experiencia de primera mano. No era un requisito para participar en este concurso, pero que lo hayas hecho también nos anima a ver y nos inspira a ver, ¿no? Estas colecciones, estas piezas emitidas por el Banco Central de Reserva justamente para poder promover una reflexión sobre la importancia del cuidado de nuestra fauna silvestre amenazada, ya
incluida en las aulas virtuales y sobre todo trabajando con grupos escolares que tienen algunas necesidades especiales para los cuales probablemente hay menos material desarrollado, así que tener este material va a ser muy importante poder compartirlo, ¿no? Entonces, bueno, le doy paso a Verónica Cela. Verónica Cela, gracias por acompañarnos. Voy a leer brevemente una presentación tuya, ¿no? Verónica es magíster en estudios culturales y licenciada en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en investigación en arte y creación por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja como especialista en el área educativa de la Casa de la Literatura Peruana. Muchas gracias, Verónica, quien nos ha acompañado como miembro del jurado del concurso. Muchas gracias, Pili, por la presentación. Gracias a todos por estar aquí reunidos en esta presentación tan especial por el concurso, por el primer concurso, que esperamos que no sea el último, como inició diciendo Pili. Un concurso muy especial que lo que busca es construir, ¿no? O contribuir a construir vínculos entre las diversas y riquísimas colecciones que tiene el MUSEN, colecciones de arte tan diverso y tan rico que tiene el MUSEN, con el ámbito escolar, ¿no? Que siempre es un reto, y es un reto pendiente, ¿no? Dejar de tomar las visitas al museo como la salida del año o como un espacio solo de entretenimiento o de recreación, y empezar a concebir los museos y sus colecciones como recursos pedagógicos, ¿no? Que puedan entrar al aula contribuyendo con otras experiencias formativas para nuestros estudiantes. Felicitar también, voy a nombrarlos nuevamente porque lo amerita, a los ganadores del concurso y a las menciones honrosas, a Vania Fantasía, a Luis Murillo, que tuvo mención honrosa en primaria, a Luz María Guevara, Ana María León, Víctor Alfredo Piedra, y por último a Hilda Fernández. Yo creo que este concurso en definitiva, abona en el trabajo por proyectos, ¿no? Que ya promueve desde hace bastante tiempo el Currículo Nacional y estimula el pensamiento interdisciplinario, pero también promueve, ¿no? La coordinación entre docentes, entre áreas, entre personas de una misma institución educativa, y creo que eso es riquísimo. Es un gran desafío por los tiempos y las responsabilidades y objetivos de cada área, pero creo que pensar por proyectos merece la pena, ¿no? Tuvimos 2 reuniones, 2 hasta 3 reuniones en las que leímos detenidamente cada uno de los proyectos enviados. Todos eran bastante interesantes. Y creo que nos invitaban a, fueron 40 propuestas recibidas, y creo que ha sido un número importante, significativo, y que da cuenta también del interés no solo del museo, sino de la escuela en poder construir esos puentes, ¿no? Construir esas nuevas y otras maneras de formar personas, de construir conocimientos, ¿no? Desde la escuela con el museo. Entonces, felicito la convocatoria y felicito la respuesta entusiasta y comprometida de los profesores y las profesoras participantes. Yo creo que leyendo recordando la lectura de los proyectos y escuchando ahora las presentaciones de los proyectos ganadores, creo que además de que los ganadores destacaron por su calidad de investigación, pertinencia, la relevancia y la sostenibilidad, que eran parte de los criterios que se proponían en las bases, yo creo que los proyectos seleccionados, los ganadores, han sido aquellos que
han puesto un énfasis especial, a mi parecer, y dentro de los criterios que yo también busco en proyectos o en trabajos, o cuando yo misma desarrollo los propios, es que han puesto un énfasis en el conocimiento de su contexto, como ya lo han comentado, ¿no? De imaginar un proyecto que sea posible porque es pensado desde un lugar particular y para un grupo en particular con el que trabajamos, ¿no? A partir de necesidades, intereses y contexto propio de un territorio, ¿no? Además, creo que los proyectos seleccionados han privilegiado el proceso como parte del proyecto. Este es un aspecto bien importante cuando uno piensa en proyectos, ¿no? Es algo que me parece fundamental para que los estudiantes desarrollen progresión en sus aprendizajes, ¿no? Para que construya saberes con sus pares, para que construya saberes a través de la indagación en materiales y recursos diversos y en coordinación y con la guía de un docente, evidentemente, ¿no? Lo comento porque muchas veces nos perdemos o cometemos el error de enfocarnos más en el producto, en aquello que queremos hacer, más que en el proceso, en la ruta, ¿no? Y es justamente el proceso, la ruta, el camino, el espacio-tiempo en el que lo educativo cobra especial vitalidad, en el que se pueden afianzar saberes, afianzar descubrimientos, resolver dudas, problemas, e incluso, y eso es algo que permiten también los proyectos, detenernos más tiempo, ralentizar, no ir así como un tren a toda velocidad o a velocidad crucero, ¿no? Sino los proyectos nos permiten eso, una atención mucho más sensible, mucho más atenta a aquello que nos está trayendo la misma dinámica que uno propone, ¿no? Entonces, los proyectos que tienen estos dos puntos que menciono creo que garantizan que el estudiante asiente mejor los saberes a partir de la experiencia, ¿no? Y experiencias de una realidad que conocen, ¿no? Porque si los proyectos están asentados en un contexto particular y experiencia de ser partícipes de sus propios aprendizajes. Entonces no están viviendo una experiencia artificial, ¿no? Sino están ellos mismos siendo conscientes, ¿no? Y participantes de sus propios aprendizajes, ¿no? Entonces esto me parece bien importante y yo creo que resaltar nuevamente, ¿no? Que los proyectos de aprendizaje son capaces de dar sentido a nuestra propia estructura curricular, ¿no? Porque se plantean situaciones concretas, reales, resolución de problemas reales, concretos, buscar tal información, construir tal exposición, hacer un grabado, ¿no? Entonces, se presentan desafíos que requieren soluciones creativas, soluciones de indagación, de exploración, pero que son reales, que no son artificiales, ¿no? Que vienen a partir de un supuesto, ¿no? Sino a partir de una coyuntura real, ¿no? Y eso yo creo que da sentido a nuestra estructura curricular, pero también le da sentido al esfuerzo que hace el propio estudiante en sus procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces creo que es bien importante y ahí es donde yo encuentro mucho la potencia en los proyectos, ¿no? Los proyectos también ayudan evidentemente a progresar en la capacidad de hacer interpretaciones más complejas, ¿no? Y bueno, es importante, como ya lo he dicho, prestar atención al progreso, no necesariamente a la repetición, ¿no? Hacer siempre lo mismo, sino a ir uno mismo también como docentes, como educadores. También es un desafío el pensar por proyectos porque nos puede permitir ir progresivamente profundizando y complejizando nuestras propias propuestas educativas,
¿no? Y en síntesis, yo creo que proyectos como los que hemos escuchado ahora y veremos publicados, y en general ir afinando cada vez esta manera de construir conocimientos en las aulas. Yo creo que por la propia dinámica que propone un proyecto, es decir, el diálogo, la creación, la construcción, la experimentación, la indagación, la investigación y tantas otras cosas, forma ciudadanos, yo creo, más dialógicos, más reflexivos, más capaces de argumentar también, ¿no? Y algo que es bien interesante y bien importante en estos tiempos tan individualistas es que nos permite construir saberes de forma colectiva, ¿no? Y bueno, de hecho el arte y los lenguajes artísticos y sus diversas representaciones nos inspiran, pero también nos retan, y eso no hay que olvidarlo. Y yo esperaría que los proyectos que hemos escuchado ahora tengan nuevas ediciones, con nuevos puntos de vista, nuevas miradas, porque el arte nos reta, y nos reta siempre. Nos reta a relacionarnos con un universo simbólico, pero también nos retan a relacionarnos transformando esas lecturas sobre el universo simbólico, ¿no? Renovando esas lecturas, ¿no? Entonces, yo auguro a los proyectos ganadores de este concurso esa potencialidad movilizadora que también nos brinda trabajar con el arte, y el arte de todos los tiempos, y tan rico y tan diverso como el de las colecciones del Musen. Bien, esos serían mis comentarios, y nuevamente felicitar a las ganadoras de este primer concurso. Muchas gracias, Verónica. Creo que nos has ayudado también a dar un poco más de contexto, y me imagino animar también a otros docentes a poder replicar estos proyectos. Muy importante lo que has mencionado, sobre todo el concentrarse en el proceso, ¿no? Creo que esa es una lección que nos sirve tanto para la educación en el aula, tanto para la educación en la escuela, ahora en la educación remota, ¿no? Que los proyectos también permiten generar un poco más de independencia en los estudiantes, pero también para la educación en los museos, ¿no? Yo creo que justamente es el camino por el cual queremos ir en cuanto a que nuestros programas educativos sean también de mediano plazo y puedan tener resultados de aprendizajes más significativos. Muchas gracias nuevamente a todas las ganadoras, principalmente desde... Yo quería agregar, además, después de escucharlas, veo también la pasión y la motivación que le han puesto a cada una de estas propuestas, y efectivamente reconocer que ameritan esos primeros puestos que han logrado. Vamos a seguir en contacto, y próximamente, en los próximos meses, estaremos presentando ya el cuadernillo con los 3 proyectos ganadores. Tenemos también unos 3 menciones honrosas que no estarán como parte del cuadernillo, pero que sí vamos a tratar de mantener un contacto, conocer cómo... si es que desarrollaron sus proyectos, de alguna manera tener contacto también con el museo, y seguir generando espacios de intercambio para que podamos ser, como el nombre del concurso lo dice, un recurso educativo que puedan llevar a sus aulas. Bueno, muchas gracias, buenas noches, y felicitaciones nuevamente a nuestras ganadoras. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien todas y todos. Gracias. Que estén bien.